En nuestra comunidad fallecen al año más de 100 personas a causa de suicidios. Los expertos avisan del impacto que podría tener la pandemia sobre estos datos. Más del 90% de los casos de muertes por suicidio se produce en personas que tienen un trastorno mental grave que les causa un sufrimiento que les lleva a tomar decisiones irremediables que se pueden prevenir. Lo realmente importante que podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir el suicidio es evaluar el estado emocional que tenemos, es decir, ver si tenemos un grado de sufrimiento importante, de tristeza, de preocupación, de desesperanza, de verlo todo negro. Porque en esos momentos puede aparecer la idea de la muerte, la idea de matarnos como una salida. Eso es la señal en la que tenemos que pedir ayuda. Es importante que se lo digamos a nuestros seres queridos para que ellos puedan acompañarnos. ¿Y dónde tienen que llevarnos? ¿Dónde tienen que acompañarnos? A cualquier servicio médico, a cualquier servicio de urgencias, a nuestro médico de cabecera. Ellos, cualquiera de ellos, saben cómo pueden ayudarnos. Aunque durante la pandemia no ha habido un incremento de las muertes por suicidio, los expertos creen que tendrá un impacto a medio y largo plazo. Por eso, no debemos pasar por alto ciertos mensajes y detectarlos a tiempo. Pueden ser avisos directos de alguien de nuestro entorno con frases como «me quiero morir» o «no veo salida». Pero también hay formas indirectas, como ir al notario, despedirse o repartir cosas. Ante estos indicios hay que consultar con un profesional. En nuestra comunidad se ha puesto en marcha la estrategia de prevención del suicidio para tratar de poner freno a una situación que causa pérdidas que podrían ser evitadas. En Aragón, justo este año 2020, hemos empezado a desarrollar la estrategia de prevención del suicidio. Ya estábamos trabajando sobre todos los factores de riesgo, pero a esto se suman ahora los riesgos que ha introducido en nuestra sociedad la pandemia. Por eso también vamos a tenerlo muy en cuenta, hemos tenido que reformular todo nuestro trabajo, pero precisamente porque se incrementa el riesgo, así lo vamos a hacer. La detección precoz del suicidio y promover la mejor respuesta a esta compleja situación sanitaria son objetivos de los profesionales de la salud.